tots. Moltes gràcies per participar en aquesta nova sessió que s'emmarca dintre aquest cicle de jornades que hem organitzat des de Manlleu 4 amb el suport de l'Ajuntament de Manlleu. La idea, ja recordeu que sempre és aportar coneixement a les empreses de la indústria 4.0 i ajudar-les en el seu pas cap a la transformació digital. Veureu que avui estem en un lloc realment diferent d'almenys els altres dies. Aquí al darrere tenim una peça, estem en el Museu Industrial del Ter, de Manlleu. Darrere nostre hi ha un dels quadres elèctrics d'una fàbrica d'aquí a Manlleu, de veritat molt significativa, molt important, i hem pensat que seria potser el marc adequat per fer aquesta jornada de clausura davant d'una de les peces que evidentment ens dona el fil conductor cap a el que estem fent, evidentment, de les jornades 4.0, de la transformació digital per a les indústries. Abans d'entrar en matèria, deixem-me que us comenti un parell de coses. Al llarg de la sessió es poden anar recollint les preguntes en el telèfon per WhatsApp, les podeu enviar al telèfon del 660 58 71 39. Totes les preguntes ens les ordenen i ens les passen al final, així no muntem llavors una mica un guirigall en el xat, i sempre és més còmode per tots. Ja repetiré el telèfon al llarg de la sessió. Doncs bé, reprenem el fil. Evidentment, els que potser heu assistit a una altra sessió ja recordeu ben bé això, qui som, qui ho fem, qui ho organitza. Jo represento en aquest cas a Manlleu 4. Manlleu 4 és una associació sense ànim de lucre d'aquí de Manlleu, evidentment per això ens diem Manlleu 4. Ens diem Manlleu 4 Societat 4.0. La intenció és que és una associació que, sense ànim de lucre, ajuda a impulsar les empreses en el seu pas a la transformació digital, a la implementació de totes les tecnologies 4.0 que les faci realment més competitives. El territori, evidentment, té unes característiques molt significatives i de bona trajectòria en el món industrial i el món mecanoelèctric, i creiem que això podem fer un bon paper i que el territori realment tingui una consolidació importantíssima per aquests passos. Avui fem una sessió, avui després serà l'última d'aquest primer cicle, evidentment en farem més, tranquils, que es titula Captació de dades, un dels primers passos per ser indústria 4.0. I això, evidentment, la idea és que serveixi per acabar de rodonir una mica i ajudar els empresaris a que s'animin a endinsar-se dintre el món de la transformació del 4.0. Abans d'engegar ja amb el ponent, que després us presentaré, passo la paraula breument a l'alcalde de Manlleu. L'Ajuntament de Manlleu ens està donant un suport molt important. Evidentment, estem en l'espai del Museu Industrial del Ter. L'Ajuntament ens està donant un bon cop de mà amb això. I doncs l'alcalde, el senyor Àlex Garrido, ens farà una mica d'introducció a la jornada. Àlex, endavant, quan vulguis. Bé, molt bona tarda i gràcies per convidar-me. Jo no us puc parlar gaire de transformació digital perquè no és el meu camp de coneixement. En tot cas, sí que és cert també que en els darrers mesos, m'atreviria a dir en els darrers 2 anys, les administracions públiques i especialment les administracions locals hem hagut de fer aquest salt de transformació digital gairebé obligats per les circumstàncies. També crec que és important felicitar-vos al col·lectiu Manlleu 4 per aquesta feinada que esteu realitzant a la nostra ciutat. És fonamental tenir grups impulsors com vosaltres i que treballem conjuntament. Aquí sempre la voluntat política ha estat poder realitzar accions conjuntes, donar el suport des de l'administració a aquesta iniciativa, i ho hem fet fins ara i ho seguirem fent en els propers mesos i en els propers anys, perquè, com us deia abans, entenem que és clau que les empreses de la nostra ciutat i del territori puguin fer aquest salt endavant. Dit això, també és cert que aquesta crisi de la Covid el que ens ha ensenyat, entre moltes altres coses, és que els propers anys aquesta vinculació entre allò públic i allò privat haurà de ser més forta que mai.
d'aquesta crisi que tindrà un impacte social i econòmic molt important, de fet ja l'està tenint, si no anem de la mà, si no ens aliem allò públic amb allò privat, difícilment serem capaços de trobar la sortida adequada. Per tant, iniciatives com aquesta ens impulsen aquest treball conjunt i aquest treball en comú. Dit això, crec que és important també avui, com deia en Jaume, és la darrera sessió d'aquestes 8 sessions que s'han anat duent a terme en els últims mesos. És important comentar l'enorme assistència que hi ha hagut. Per tant, aquestes sessions han despertat molt d'interès, això també és fonamental. Aquí tinc un seguit de dades que m'ha passat el regidor David Bosch, que hi ha hagut un promig d'assistència de 20 persones per sessió. Algunes sessions han comptat fins i tot amb l'inscripció de 110 empreses. Això és extraordinari. I, per tant, Jaume i la resta de membres del col·lectiu Manlleu.4, doncs, escolteu, ja podem anar preparant una nova tanda de sessions, un nou cicle, perquè aquest primer ha estat exitós i, per tant, la nostra disposició, insisteixo, a col·laborar una altra vegada amb vosaltres. Per part meva, res més, desitjar que aquesta sessió 8a vagi molt bé, sigui molt fructífera per tots plegats. M'haig d'excusar perquè jo d'aquí a pocs minuts m'haig de retirar. Estem en plena campanya electoral i també als polítics a vegades ens toca el deure d'assistir a alguns actes de campanya, encara que siguin en format virtual. Escolteu, molta sort, moltes gràcies, i a molts de vosaltres que encara no ens havíem vist des de fa un parell o 3 de mesos, que tinguem un 2021 molt millor que el 2020. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Àlex, i repetim també les gràcies a l'Ajuntament de Manlleu per tot el suport que ens està donant i tot l'equip que ens ha posat a la nostra disposició. Moltes gràcies. Bé, després d'aquestes paraules de l'Àlex, doncs ja entrem en matèria. El ponent d'avui és una persona amb la que ja ens uneix una relació, jo diria, molt bona i molt cordial, i que ens està ajudant molt aquí a Manlleu en aquest camí que estem fent. Avui el ponent es diu Constant Sainz de Rozas. El Constant és qui lidera, és un directiu i qui lidera l'àrea de transformació digital de la indústria a l'empresa Schneider Electric. Ell la lidera a Espanya. Ja suposo que és una multinacional que la coneixeu perfectament i ella ens farà 5 cèntims, ens donarà idea de la dimensió de l'empresa. Avui, per dir-ho així, avui no tenim una empresa més, tenim un partner de Manlleu 4 que ens ajuda a ser més eficients amb l'impuls de tot aquest 4.0 que Manlleu necessita. Té molt a explicar-nos sobre Schneider i el que ofereixen per ajudar-nos a la transformació digital. Per tant, no perdem més el temps. Constant, adelante, cuando quieras. Gracias, Jaume. Antes de nada, a mí me vais a disculpar porque aunque llevo ya unos años en Barcelona, algunos de vosotros ya me conocéis. Soy de Bilbao, entonces, pues, aunque os entiendo perfectamente en catalán y hablo en catalán todo lo que puedo, se me oye bien, ¿no? Perfecto. Sí, vale, perfecto. Sí, perfecto. Vale. Pero bueno, me explico mejor en castellano, ¿vale? Bueno, voy a empezar con la presentación. Dos cosas muy básicas, ¿vale? Voy a compartir, perdonad un momentín. Compartir pantalla. Entiendo que se está viendo. Sí, ya lo tenemos ahí. Vale, perfecto. Voy a ocultar esto. Tenéis ahí un código QR, tenéis todos mis datos. Lo repetiré también al final por si alguno se arrepiente y lo único que hago es ocupar el espacio en la memoria de contactos. Luego acercáis la cámara o el de contactos y aparecen todos los datos, teléfono, email, página web, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, tema de transformación digital. Voy a ir quizá un poco rápido, pero tampoco lo tengo muy claro porque, como veo algunos conocidos, entiendo que hay un poco perfil de todo tipo. Gente pues más técnica, gente menos técnica, gente que igual me pide más velocidad. Entonces, disculpadme si no voy a la velocidad que debería y con los conceptos que debería, y voy a hacer algo un poco intermedio, ¿vale? Perfecto. Si alguien quiere interrumpirme, yo personalmente os animaría que si hay preguntas, pues
Doncs vale, endavant, qui vulgui obrir el torn i dir alguna cosa, endavant, per part nostra també endavant. Vale. Bueno, pues vamos a ello. Bien. Antes de seguir, os voy a enseñar una página web de un cliente. Es una empresa que tiene sede en Valencia, pero tiene también una parte de fabricación en Sant Quirze del Vallès, a lo de Barcelona. Y es una empresa tecnológica. Antes hablabas, Jaume, de textil. Es una empresa textil. Ellos dicen que es una empresa tecnológica. Y es cierto. Llevo 20 años en el mundo de fabricantes de maquinaria. Antiguamente, o en Vitoria, cuando estaba trabajando en Vitoria como fabricante, y luego desde Schneider, pues con todo lo que es automatización, comunicaciones, hasta aquí, ¿no? Pero esto en su web es una declaración de intenciones, ¿vale? Y es tal cual aparece ahí. Si no hay medida, no hay mejora, ¿vale? Y esto es algo que nos tenemos que quedar con ello, porque es así. Si no hay medida, no hay mejora. Por lo menos no sabes si mejoras o empeoras. Bien. Muy rápido. ¿Qué entendemos por transformación digital? Porque aquí se juntan muchas cosas. No me voy a entrar en muchos conceptos y cosas de estas, porque entiendo que ya atrás lo habréis visto, ¿vale? Nosotros, ¿qué entendemos por transformación digital? Algunos también se llama Industria 4.0, no es lo mismo. Esto es para manufactura, la Industria 4.0. IoT o Industrial Internet of Things son subconjuntos todo, ¿no? Subconjuntos de conjunto. Entonces, transformación digital, ¿qué entendemos? Es el proceso de convertir todo el entorno empresarial en datos susceptibles de ser analizados y fundamentalmente explotados, que es donde al fin y al cabo está el beneficio de esto para las empresas, en el negocio y en las cuentas de resultados de las empresas. Muy rápido también. Criterios de elección cuando tengáis que abordar un proceso de estos desde el principio. Id a arquitecturas abiertas, software que sean integrables. Mirad, porque aparentemente siempre se cuenta, he oído ya mucho, os aseguro, y todo el mundo dice que todo es abierto y todo es integrable, ¿vale? No es así, siempre no es así, hay matices. Puedes llegar de aquí a Bilbao directamente por Zaragoza y por Logroño, o te puedes dar una vuelta y te puedes pasar por Madrid y subir por Burgos. Hay matices. Que haya un ecosistema amplio que esté respaldado, nadie hace esto solo. Schneider, ni siquiera nosotros, es una empresa grande, una multinacional, hacemos esto solos. Necesitamos un ecosistema. Entonces, como decíamos antes en matemáticas, por reducción al absurdo, si una empresa que factura lo que factura Schneider necesita un ecosistema, pues el resto normalmente lo suelen necesitar. Vale. Y luego, en cuanto a criterios de implementación, una vez elegida, empezad por cosas que sean graduales y escalables. Empezad por cosas pequeñas, pero siempre pensando en el impacto real en el negocio. No en la tecnología por la tecnología. Porque, bueno, te pones a andar, pero exactamente no sabes muy bien hacia dónde. Que no sea invasivo. Nosotros abogamos porque no sea invasivo. Alguien puede decir, bueno, Schneider, pues que querrá llevarse los PLCs y los variadores. Y bueno, yo no entiendo esto exactamente así. ¿De acuerdo? Lo enfocamos como una ayuda al cliente, y el cliente lo que quiere es crecer a partir de un punto y abordar la transformación digital. Y para eso no es necesario que sea invasivo. Que no sea inflacionario, es decir, que no haya un incremento de precio sin valor asociado a él. Tiene que ser proporcional o inversamente proporcional, es decir, mucho más valor por poco incremento de precio. Y que sea customizado. Es decir, aquí el pan para todos no funciona. Yo ya llevo cerca de 6 años con esto, cuando prácticamente poca gente estaba, y todos queremos customizar. En el mundo del fabricante de maquinaria, que hoy hablaré de industria en general, más, porque para el fabricante de maquinaria su marca, su máquina es crucial, por tanto la customización es imprescindible. Seguimos, muy rápido también. ¿Cómo entendemos el proceso? Esto vale para máquinas, sistemas y empresas. Es igual. Sustituís la palabra máquina por sistema o por empresa y os funciona perfectamente. Por lo tanto, voy a hablar de sistemas. Sistemas no conectados. Estamos en una fábrica, tenemos diferentes sistemas y tenemos diferentes assets, máquinas, y una persona, operario, directivo, etcétera, etcétera, que para poder operar, para poder conocer, tiene que estar físicamente allí, sin ningún tipo de conexión. Es decir, físicamente es la única forma de operar. Conectable.
Entendemos conectable cuando se conecta alguien desde fuera a la empresa, sistemas o máquinas a propia voluntad. Es decir, yo desde aquí me puedo conectar a una máquina que esté en Sevilla, que esté en China, pero siempre por propia decisión y de una en una. No me puedo multiplicar, no soy multitarea. O sea, tengo un ancho de banda limitado. Esto está muy orientado sobre todo a mantenimientos, etcétera, etcétera, pues para ahorrarse viajes y ganar velocidad. Por supuesto, aunque hoy no voy a hablar de ciberseguridad, esto se da por hecho, como el valor, ¿vale? A los toreros o a los militares o a quien sea, se da por hecho. Que tiene que ser ciberseguro, que no vamos a andar abriendo puertos para que nos entren, que os aseguro que nos entran. Os aseguro. Hace muy poquito una persona me dijo, ¿pero quién me va a entrar a mí? ¿Y para qué me va a entrar a mí? Luego os lo explicaré para qué te entran en casa, por ejemplo, aunque no te vayan a coger ningún dato, ¿vale? Pero sí pueden, de alguna forma, utilizar tus recursos electrónicos, tus recursos de procesamiento, para que el procesamiento vaya en su favor, no en el tuyo. Bien, máquina conectada, es decir, todos los sistemas, algunos, muchos, pueden estar conectados. Quiere decir que 24 horas al día, 365 días al año, aparte de poder entrar, como lo permitía una conectable, envía datos directamente a donde cada uno prefiera, cada empresa quiera. Puede ser que sea una base de datos local, una o varias, ¿vale? No vamos a entrar hoy en esos detalles, pero podríamos. Supongamos que es una base de datos local o que tiene una base de datos en cloud, ¿vale? Todo tiene sus beneficios y todo tiene sus contraprestaciones, ¿de acuerdo? Bien. Por supuesto, eso nos permite que desde cualquier sitio, en cualquier momento, esos datos que tenemos accesibles los podemos consultar, ¿vale? Puedes consultar, puedes controlar. Y aquí hay una diferencia importante, porque una de las orientaciones que estamos viviendo últimamente es que como esta transformación digital va muy orientada a negocio, realmente se está explotando más los datos para tomar decisiones y no tanto para controlar sistemas. ¿De acuerdo? Los que vengáis de sistemas de control, de automatización, etcétera, etcétera, eso sigue estando, ¿vale? Pero el matiz de aquí está en que las empresas están viendo esto como un potencial para el negocio, ¿de acuerdo? Va. Y cuando digo que se relaciona, es porque realmente las máquinas y los sistemas se relacionan no porque las personas, por decirlo de alguna forma, van a relacionarse con la máquina, ¿de acuerdo? No por eso, sino porque los sistemas, a través de APIs, al que le suene una palabra rara, son piezas de software que ayudan a sistemas o a herramientas o a máquinas o a dispositivos a relacionarse entre sí. Os pongo un ejemplo, no sé si me dará tiempo a presentarlo, pero bueno, os pongo un ejemplo. La app del tiempo que vosotros miráis todas las mañanas, o por la noche, cuando la miréis. Sistemáticamente la vais mirando pues para ver el tiempo que va a hacer, el día, y si tenéis que poner el paraguas, el frío, etcétera, etcétera. Bueno, esto es repetitivo y es cognitivo. Lo hacéis sistemáticamente, lo hacéis cíclicamente y sabéis por qué lo hacéis y sabéis cuál es la acción que conlleva. Bien. Estos elementos, pongamos por ejemplo un riego como el que yo puedo tener en la terraza de casa, el riego de por sí se puede conectar a través de una API a esa herramienta, a ese servicio meteorológico, para que el servicio meteorológico le diga: hoy va a llover, una previsión, o está lloviendo, y unos porcentajes de previsión. Entonces, sin llegar a sensorizar, es decir, sin llegar a tener un sensor presente en la terraza, yo puedo ver la temperatura, la humedad, si está lloviendo, si no está lloviendo, si va a llover, y por lo tanto, en cuestión de incluso de control de tiempos, pues no regaré, ¿de acuerdo? Y entonces optimizo el agua. Tan sencillo como eso, en una cuestión muy personal como es el riego de las plantas. Bien, siguiente punto. Hoy solo vamos a hablar de, o la demo que haré será hasta prácticamente el límite entre conectada e integrada, porque a partir de la integrada lo que hacemos es empezar a recoger los datos, los tenemos en una base de datos, pero necesitaremos monitorizar, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? El inicio de la monitorización. Entonces,
Básicamente, en esta parte empezamos a monitorizar y nos empiezan a surgir dudas como, oye, ahora que tengo ya los datos, que tengo capacidades, quiero tener herramientas de gestión de mi producción y de gestión de mis recursos, ¿vale? Línea de producción, el mes, ¿vale? Línea de recursos de empresa, todo tipo de recursos, ERP, y por lo tanto, todas las líneas de integración. Si entráis en un proceso de transformación digital, o bien vosotros como usuarios, o bien vuestros clientes, entrarán de alguna forma, en algún momento y con alguna profundidad en este punto. Vale, y la inteligente, ese es el paso en el cual hacemos que todos los sistemas se entiendan como un sistema, cogerlo entre comillas, con una capacidad de tomar decisiones y de mejorar sistemáticamente. Es decir, es lo que llamamos, y estaréis muy aburridos de oírlo, pero tiene tela explicarlo y poner ejemplos, podríamos, pero se nos alargará, que es lo que siempre oís de inteligencia artificial. Aplicaciones de inteligencia artificial, todo lo que es machine learning para que las máquinas o los sistemas aprendan autónomamente, ¿de acuerdo? Algoritmos y modelos predictivos, ¿de acuerdo? Modelos predictivos no son nuevos, los bancos y hablamos del tiempo, ¿no? Los tienen desde hace muchísimo, sobre todo los bancos, ¿vale? Los tienen clarísimos, los modelos predictivos. Esto, claro, ¿qué está pasando? Que en industria nos está bajando de otros sectores y de otros niveles de la industria, sobre todo de la parte informática de arriba, nos está lloviendo la parte de operaciones. Y es el momento que estamos viviendo, ¿vale? Bien, y por último, ¿dónde llega esto? Llega esto a que realmente las empresas os estéis planteando, lo digo no porque os conozca a vosotros, no quiero decir que seáis vosotros, pero vemos en la industria en general, y con el COVID se ha acelerado y se ha acentuado, un punto que se llama servitización. Es decir, la velocidad es brutal. Esto está yendo muy rápido. Es cierto que por sectores, no conozco un sector que diga, uy, mi sector va muy rápido. Todo el mundo dice, mi sector va muy lento. Todos los sectores. Pero la verdad es que viéndolos todos, no va tan lento. Entonces, ¿qué es la servitización? Actualmente lo que hacemos es vender un bien o comprar un bien y cambia de propiedad. Tenemos dinero y lo invertimos en ese bien, ¿de acuerdo? Desde finanzas de las empresas están empezando a controlar mejor el gasto. Entonces dice, si tengo cash, lo que quiero hacer es, en vez de dedicarlo solo a una máquina o solo a mejorar una parte, probablemente a la larga me salga más caro, pero si diversifico y lo que voy comprando son servicios que obviamente me aporten más que la compra de uno solo en propiedad, pues entonces estoy dispuesto a pagar más dinero si tengo mejores beneficios y mejor rentabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que como todo está constantemente y va a estar más conectado, empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio, desde el renting y el leasing, pero no como los conocemos ahora. Porque yo ahora tengo un coche de leasing, igual que mi compañero, pero mi compañero y yo conducimos diferente, aceleramos diferente. Yo llevo 3 personas y él va solo, porque es soltero y va solo. Entonces, la forma en la que usamos las cosas hasta ahora no se estaba controlando, por decirlo de alguna forma, en estos aspectos. Entonces, ahora, sabiendo en cada momento cómo está siendo usado, los rentings y los leasings pueden pasar a otro estado, porque tú puedes pagar más o menos en función de cómo lleves tu coche, porque puede tener un impacto en el valor. Entonces entran otros modelos como el pago por uso, motos eléctricas, otros modelos como los de suscripción, Netflix, y otros modelos que son híbridos, que son muy interesantes, que es un mixto entre suscripción y pago por uso. Para tener el servicio, pago una suscripción. Esto existe ya en lavadoras. Entonces me decían, pero una lavadora sí cuesta 300 euros o 200 o 600. Ya, pues existen ya modelos aquí, en Barcelona, que adquieres una lavadora como servicio, pagas una cuota y por cada lavado te cobran 0,80. Y si lo haces en caliente a 40 grados, pues 0,90. Está cambiando. Bien, volvamos entonces a donde nos interesa la parte conectada, ¿vale? Bien, adquisición de datos. Vamos a hacer demo, no penséis que todo PPT y a correr. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos habitualmente en muchas empresas? Diferentes dispositivos, diferentes sistemas. Yo me he ido un poco más a máquinas para
dar un poco a fabricante de maquinaria y usuario final, con diferentes arquitecturas y diferentes buses o redes de comunicación. Oye, pues todas bastante comunes en automatización, Profibus, Profinet, etcétera, etcétera, Profi lo que sea, y luego Modbus, Serie, TCP, etcétera, etcétera. Abajo tenéis algunos ejemplos. Y luego tenemos otros casos que son máquinas o sistemas propietarios o que directamente no comunican. ¿De acuerdo? Entonces, la adquisición de datos aquí es variable. Es decir, aquí nos podemos conectar, en estos nos podríamos conectar para comunicar si tuviésemos el mapa de memoria con los dispositivos que tienen los datos, y en el caso de la derecha, como no tenemos acceso, pues tendremos que conectarnos o bien con sensores o bien resensorizar, ¿de acuerdo? En función de lo abierto o cerrado que sea realmente el bien que tenemos en la empresa, ¿de acuerdo? Yo aquí he puesto como un ejemplo de centralizador, ¿vale? Un dispositivo que nosotros llamamos IoT Box, que básicamente es un gateway, es una especie, para los que no entendéis estas palabras, sería una especie de router avanzado que se parece en algo a un PC, que tiene programación, que tiene diferentes formas de comunicarse, tanto en protocolos como en tipo de comunicación desde el punto de vista de Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. No os voy a aburrir. Y ese sería una especie de concentrador que a nosotros nos ayuda muchísimo a integrar todo lo que nos estamos encontrando. ¿De acuerdo? Y de ahí lo pondríamos en una base de datos, bien sea cloud o bien sea local. Vale. Entonces, claro, ¿cómo afrontamos esto? Porque esto puede ser por niveles. Bueno, pues hay diferentes niveles, desde afrontar los sensores, desde afrontar dispositivos conectados por comunicación, como por ejemplo un variador de frecuencia, que en sí ya tiene sensor, entre comillas lo de sensor, porque tiene intensidades de motor, potencia, tensión, etcétera, etcétera. Motores conectados, que pueden aportar datos. Dispositivos de control como PLCs, dispositivos de control motion, robótica, ¿vale? CNCs, o concentradores, que ya pueden existir, ¿de acuerdo? Como un gateway, un PLC que tengamos puesto para centralizar la sensorización del resto, ¿vale? Bien. Por lo tanto, la evolución que estamos viviendo es esta. Es decir, todo eso que hemos visto es lo que tenemos, es la realidad que tenemos hoy. Y esto es a lo que se está tendiendo. Es decir, que desde el dispositivo más bajo, la sensorización, y os aseguro que hay sensores de todo tipo, ¿vale? Por diferentes protocolos que hasta ahora no eran demasiado industriales, pues estamos viendo que aquí es donde está la revolución, porque todos los dispositivos pueden ir creciendo y conectarse entre sí, que sería la flecha verde para llegar a los datos en base de datos, cloud, lo que fuese, o que de por sí puedan comunicar directamente sin tener el siguiente nivel superior conectado. Por ejemplo, un sensor, nosotros tenemos sensores que funcionan con baterías, 10 años, que utilizan, básicamente mandan un 1 o un 0. No hacen más, encendido o apagado o conmutado, ¿de acuerdo? Y comunica por Sigfox, una red de bajo consumo. Pero tenemos variadores, tenemos control motion, etcétera, etcétera, PLCs que ya empiezan a comunicar en protocolos que antes, pues bueno, tampoco eran demasiado industriales. OPC nos suena a todos, OPC-UA es un protocolo de publicación-suscripción, pero sí nos suena más HTTP, la S de seguridad. Bueno, lo podemos ver en los navegadores, que si no aparece la S te dice, ojo, lugar no seguro, ¿vale? MQTT, que es un protocolo de telemetría, y otra vez OPC-UA. Es decir, todos los dispositivos mandan datos aquí. Entonces decimos, ¿pero por qué? ¿Y para qué? ¿Vale? Imaginaros un motor. Imaginaros en vez de esto, un motor. Esto está pasando realmente, ¿vale? Y imaginaros que debajo de este variador hay un motor, pero el motor también está conectado y lo está controlando el variador. El fabricante del motor y el fabricante del variador tienen un negocio, que es, aparte de vender el hardware, es vender aquí arriba un software que gracias a que esto está conectado directamente, no vamos a entrar en mucho detalle, ¿vale? Tienen capacidad esos softwares de monitorizar el estado de las variables clave del variador y variable clave del motor. Entonces, te pueden, como tenemos, en este caso Schneider, o un fabricante de motor, acceso a un montón de datos, podemos hacer modelos predictivos sobre lo que pasa con el motor o sobre lo que va a pasar con el variador. Y en ese caso, lo que podemos hacer es informar al cliente que está usando si hay
algo que no está yendo bien y tenemos una previsión de que ese variador o ese motor puede fallar antes de lo que la vida teórica del motor debería durar. Esto es un negocio de servicio, ¿de acuerdo? Por eso cuando se dice que todo queremos que sea conectado, no, claro, aquí tenemos dos visiones. Una es, joder, estos tíos de las empresas, de las multinacionales, de los que sean, joder, nos van a hacer pagar por todo. Otro es, bueno, tengo capacidad para contratar un servicio si quiero, que me va a generar a mí otro beneficio, que es no tener una parada cuando no la deseo. ¿De acuerdo? Este es el equilibrio. Entonces hay que escoger un poquito y cada uno tendrá que ver cuál es su necesidad de disponibilidad de sistemas o máquinas y tomar decisiones en función de eso. Por todo esto hay que medir. ¿Vale? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué hacer esto? Si no mido, no sé dónde tengo los problemas. Y si no miro, no sé dónde tengo la mejora. Por eso primero es mejor medir y después actuar. Bien, vamos a ir a... Jaume, ¿me puedes decir cuánto tiempo me queda? Porque voy a toda pastilla. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos actualmente? La parte de mantenimiento remoto, que al fin y al cabo hemos dicho que entraríamos de una forma segura, no la vamos a tocar hoy. De forma segura significa, esto ya lo conocéis todos, significa no abrir puertos, router, etcétera, etcétera, sino hacer y abrir VPNs, es decir, es un cable virtual desde tu ordenador al dispositivo o sistema que tengas donde esté, un cable virtual y seguro, ¿vale? Bien, entonces, partiendo de lo que hemos dicho, que tendríamos un dispositivo, nosotros le llamamos IoT Box, ¿vale? ¿Dónde van esos datos? Van a bases de datos, ¿de acuerdo? Aquí esto ya es un mundo. Si la base de datos la quiere el cliente que sea SQL, si es una base relacional, si es MongoDB, que es una base de datos no relacional. Bueno, diferentes opciones. Esto es un mundo para empezar a tomar decisiones, ¿vale? Bien, pero vamos a ir a la parte más fácil. Bueno, ¿qué quiero hacer? Tengo los datos, los estoy volcando y yo lo que quiero ahora mismo es verlos, ¿vale? Porque hasta ahora no veía nada. Tenía un señor, hace muy poco me comentaba en el Manlleu, cuando tengo un fallo a un operario, toma notas en una hoja, se lo pasa a una persona de oficinas, esa persona de oficinas lo mete en una hoja Excel y ese es el proceso de captación de datos. ¡Guau! Pues ahí hay recorrido, ¿de acuerdo? En todos los sentidos. De mejora de todo, de eficiencia, de tiempos de decisiones y de optimización de costes. Y de dedicar los recursos donde tocan. Entonces, vamos a cambiar entonces ahora de... Vamos a cambiar entonces de entorno, ¿vale? Vuelvo aquí. Entiendo que seguís viendo, ¿correcto? Sí, ahora estamos viendo la página web. Espera, que quiero ocultar el panel de vídeo porque no veo las pestañas. Bueno, espera, algo así porque me tapa. Pero en imagen sí que las veíamos. Sí, pero me tapa. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy, en vez de hacer para cambiar un poquito y que no sea desde un PLC o de una Xbox, ¿vale? Que también lo podemos. Vamos a cambiar un poco y vamos a ver si lo veis. Decidme si se ve. Estamos viendo como si fuera una pantalla de móvil vertical. Sí. Vale, ¿veis esto, sí. no? Sí. ¿Lo estáis viendo? Correcto. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Se ve en tamaño grande. Entiendo que lo veis todos. Vale. ¿Qué es lo que tengo aquí? Básicamente, voy a poner una cámara. Entiendo que... Bueno, ahora me estoy viendo yo. Entiendo que veis... Ahora te estamos viendo a ti. ¿Veis esto, no? Exacto, un motor. ¿Vale? Tengo un motor, tengo un variador de frecuencia, ¿vale? Me vuelvo otra vez a la aplicación y tengo una aplicación que hemos hecho de demo, ¿vale? Que ahí ese MQ es Manlleu 4. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Con en la parte de abajo veo un botón de encendido y apagado y 5 Hz de consigna del variador y en esta parte pues estoy leyendo los valores que esto va por Bluetooth, este simbolito de aquí es que está conectado a Bluetooth y estoy conectado y aquí tengo un tiempo que me dice
Time to Machine Advisor. Y cada 5 segundos, pues aquí aparece una cosita que me dice, estoy enviando los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, calculo que oís el zumbido del variador. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Permitidme un momentín para que haga... Porque estos datos cada 5 segundos, he puesto cada 5, pero pueden ser, obviamente... Vale. Bien, bueno, pues tenemos ahí una serie de datos. Voy a frenar el motor con la mano para que veamos cómo el par... A ver, antes de que soy de Bilbao, pero no del centro. Vale, y vamos viendo cómo en la tercera va subiendo el par motor. Vale, venga, lo suelto. Vale, ok. Bien, pues esto aquí está. Lo voy a poner a 4 Hz para que no suene. Así nos molesta, ¿verdad? No molesta en absoluto. Perfecto, venga. Entonces, desde aquí estamos enviando datos desde el teléfono a un software que antes hemos dicho que era Machine Advisor, que es esto de aquí. Ahora hago un poquito más grande. Epa. Bueno. Lo veis, ¿no? ¿Se ve? Sí, estamos viendo el mapa. ¿Sí? Vale. Ahí. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un software en cloud. ¿De acuerdo? ¿Se compran licencias? Porque esto me lo preguntan siempre. No me parece digamos, pero ya me hago yo la pregunta para que no me la hagáis. No tiene licencia como tal. Estos softwares ya empiezan a cambiar hasta el paradigma de comprar licencias. Y como estás comprando un servicio, pues es como Netflix. No compras Netflix. No te paras a pensar si compras Netflix. Pues esto es igual. Compro un servicio que lo puedo estar utilizando pues 1 año, o lo puedo estar utilizando 2 años o 3 años. Y cuando, oye, si esto evoluciona, pues dejo de comprar este y me voy a otro siguiente. ¿Vale? Entonces se paga por servicio. No por uso, por servicio, inicialmente. Diferentes modelos. Vale, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Directamente, en este software, que yo lo puedo, ya veis que le intento dar un poco de toque de marca, ¿de acuerdo? Tuneable hasta cierto punto, es uno de los softwares más sencillos para dar los primeros pasos, pero es muy potente y muy fácil. ¿De acuerdo? De tal forma que lo que yo estoy haciendo es enviar unos datos. Para los que, si hay alguno que tenga un tema técnico un poquito más allá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, así igual tengo a todo el mundo un poco más contento, ¿vale? Yo estoy con un modelo de conexión de máquina, de pago por uso en este caso, en el que el gateway, en este caso, aunque puedo tener muchos, para que os hagáis una idea, puedo escoger diferentes, ¿vale? Ahí aparecen una serie de ellos, ¿vale? PLCs de Schneider, de otros, bueno, formatos. ¿Qué es lo que estoy enviando? Estoy enviando datos en formato JSON, un tipo de fichero, ¿vale? En el cual tengo unas direcciones de unos servidores que aceptan los datos y que tengo un token, es decir, una llave para abrir la puerta y dejar los datos, una contraseña, llamadlo como queráis, ¿de acuerdo? Y aparte de enviar esos datos, lo que yo puedo hacer es enviar la geolocalización. En este caso no la envío porque como quería que apareciese Manlleu y estoy en Barcelona, pues no lo activo, ¿vale? Entonces, tengo un formato ya típico y básicamente entonces lo que hago es, pues, crear... A ver, espera, aquí. Voy creando, en este caso, pues, dispositivos, sistemas, máquinas, empresa, lo que considere. En este caso, he hecho un Manlleu y Manlleu 4, ¿vale? Y tengo dos opciones. Una que es traquear todo lo que hago aquí, es decir, toda la información que yo necesito de actualizaciones, o bien porque es una máquina, o de servicios de mantenimiento, todo lo que le pase, lo tengo aquí. Es un alojamiento de datos para dejar, obviamente con los permisos de diferentes niveles que tiene el software, ¿no? Un usuario bajo podrá hacer unas cosas y el top, el capo, puede hacer muchas más, todas. Y la parte de monitorización. Entonces vamos a la parte de monitorización y aquí lo que vemos es que yo ya tengo aquí una serie de widgets que se llaman esto, ¿no? Entonces, esto es tan fácil como que primero tengo que ver que tengo valores que se están cargando, que es lo que está mandando el teléfono, ¿vale? En este caso es un teléfono por cambiar un poco, no porque aporte un valor, aporta en algunas circunstancias, pero básicamente estoy pasando una serie de valores cada 5 segundos que se llaman de una forma
¿de acuerdo? Y básicamente lo que hago es desde el dashboard, pues yo lo que puedo decir es, venga, voy a añadir un widget, es decir, un elemento. Lo mismo veréis, voy a hacer esto un poquito más pequeño para que veáis. ¿Vale? Realmente esto lo que es una cuadrícula. ¿Vale? ¿Veis que es una cuadrícula? Entonces yo lo que puedo hacer ahora es arrastrar y entonces se coloca en el elemento en la cuadrícula que yo quiera. Por lo tanto, el manejo de esto es muy sencillo. Voy a volver otra vez al tamaño original, ¿vale? De tal forma que tengo los datos que me ha enviado el teléfono porque están en un dispositivo como es un variador de frecuencia, ¿vale? Ay, espera que le he puesto pantalla completa, creo. Sí. Aquí. Vale. Entonces, simplemente arrastrando, tengo diferentes herramientas, ¿vale? Diferentes widgets que yo simplemente arrastro. Y una vez arrastrado, ¿qué hago con ellos? Pues en este caso yo le he puesto el dónde estamos, pues en la plaza del pueblo de Manlleu. Ya que hemos visto al alcalde, pues por aquí, a ver si puedo llegar. ¿Vale? Pues ahí, la plaza del pueblo. ¿Vale? Ahí estamos. Creo que es esta, ¿no, Jaume? ¿Sí, no? Entonces, sí, se está abriendo el micro. Sí, perfecto. Entonces, buena puntería. Venga, entonces, esto en vez de fijarlo a dedo, como yo lo he hecho, se alimentaría de los datos que vienen en el fichero que yo estoy comunicando. Por lo tanto, si estoy con el teléfono aquí en Barcelona, pues enviará la geolocalización de donde estoy. Si me muevo, pues la de donde esté. Entonces, es muy fácil porque yo en este widget que he arrastrado aquí, simplemente le cojo, entro y me dice cuáles son las variables que tengo disponibles. Y básicamente, en este caso, las he seleccionado todas. Si quito una, pues dejará de estar. Y las puedo ordenar, si quiero, pues el orden en el que yo quiera. ¿De acuerdo? Le acepto. ¿Vale? En este software puedes estar enviando datos cada 5 segundos, pero el refresco, porque no es una herramienta de control, ni una herramienta de monitorización sistemática en tiempo real, este se actualiza cada segundo. ¿Vale? Perdón, cada minuto, perdón. Se actualiza cada minuto. Tenemos otros que se actualizan cada segundo o algo menos y varía el tiempo y el precio, claro. Entonces, bueno, es tan fácil como usarlo así. ¿Qué tenemos? Filtros por aquí abajo. ¿Vale? Yo le cojo, escojo y le digo, bueno, esto lo he arrancado hace 4 minutos, pues vamos a ponerle 4 minutos de filtro. A este otro le vamos a poner 4 minutos de filtro. Que podemos, para que veáis que esto es súper sencillo, o sea, monitorizar algo, variables que tenéis en fábrica con, no voy a decir dinero porque igual alguien me dice, joder, que te metes en un campo que esto lo haría yo, ¿vale? Muy poco dinero, la verdad, por eso lo del no inflacionario, ¿vale? Realmente se le saca mucho partido. Aquí, si os fijáis, vamos a hacer un poquito, yo puedo ir viendo, pues en este caso, ¿vale? Pues cuál era la tensión de voltaje. Aquí, pues porque voy a variar un poquito la velocidad para que veamos que esto empezará también 25 hercios, ¿vale? Luego se refrescará, lo vuelvo para abajo, ¿de acuerdo? Bueno, al cabo de un minuto se refresca, no vamos a esperar, pero bueno. Esto tiene muchísimas funcionalidades, ¿de acuerdo? Pero simplemente de esta forma tan sencilla, nosotros utilizamos para enviar datos cuando decís, oye, desde el teléfono, ¿cómo lo haces? ¿Vale? Hay muchas formas, pero utilizamos, creo que lo he enseñado aquí en la presentación, aquí, vamos a ir para atrás, esto. Utilizamos un software que en su día sacó IBM, no es Schneider, que se llama Node-RED, que lo que hace es englobar y tiene unas capacidades de integración brutales para todos los sistemas, ¿vale? Entonces lo hacemos como nexo de unión. Es decir, podéis enviar datos desde Node-RED tranquilamente aquí, vamos, de forma, nada, en
cuestión de minutos, ¿vale? Una vez que tenéis, digamos, la instalación, tenéis la sensorización, etcétera, etcétera, que es donde se puede complicar un poquito, ¿no? Pero en términos de captación, tener el dato y enviarlo es realmente muy sencillo. Muy sencillo. ¿Veis? Aquí lo que he modificado ahora mientras estaba hablando, pues bueno, me va dando 25 hercios, me va diciendo también aquí que he llegado hasta 110 voltios, etcétera, etcétera. Me dice que estamos... si yo entrase aquí, pues me va diciendo que estamos en... Todo es configurable, ¿eh? Entras en la aquí y te dice, bueno, pues estos colores, si estoy entre 10 y 15, naranja, si estoy por encima de 15, pues rojo, ¿vale? Entonces, muy sencillito. Customizable, fácil de arrancar y potente por el feedback que tienes rápido que puedes hacer. Puedes sacar información de aquí, todo lo que necesites. Si tengo yo un histórico de datos, ¿vale? Simplemente escogiendo los datos que yo quiero, ¿vale? Puedo coger, pues todos, ¿vale? Y pues voy a coger este mismo, por ejemplo, ¿vale? Y le digo, pues yo quiero los datos desde el día 4, desde las 18 hasta 45 minutos, hasta 18-48 minutos. Me aparecerían los datos y los exporto por si los quiero recuperar para trabajar con ellos en un Excel para lo que fuese. ¿De acuerdo? Es decir, esta es recordad lo que hablábamos al principio, que veíamos aquí. Si no hay medida, no hay mejora. Pues esta es el primer paso para tener medida para poder mejorar. ¿Vale? Bien. Solo, ¿cómo voy de tiempo, Jaume? Bueno, a ver, como queremos también dar un turno de preguntas. Sí. Y hoy hay otra actividad, ¿vale?, que algunas empresas probablemente quieran también asistir. Si puedes, digamos, dar un mensaje rápido hasta el final y luego entramos en el turno de preguntas. Vale. Pues vamos a pasar esto. Os paso esto. Vale. El siguiente paso, de forma muy sencillo y muy sencilla, sería realidad aumentada. No me va a dar tiempo, ¿vale? Porque necesitaré pues unos 5 minutos, pero creo que no tenemos tiempo, ¿verdad, Jaume? Bueno, yo como las preguntas también, algunas creo que son muy rápidas. Yo creo que sí. Sí, yo creo que es un tema que interesa. Yo creo que vale. Sí. Vale, vamos a ver. Necesito el código. ¿Dónde tenía el código aquí de...? Como usamos tantos... Sergi, no sé si estás por ahí. ¿Me puedes decir el código de acceso? No el de reunión, el de acceso, porque voy a entrar con la tablet. No sé si está Sergi o no está Sergi. ¿Estás? Un momento, ¿cómo? Sí, para entrar con la tablet necesito el código de lo diré, de acceso. De acceso, bueno, el ID de reunión, que ese ya le tengo, pero me pide, introduce su código de acceso a la reunión. La reunión ya la tengo, pero ahora el código de acceso, que es uno que suelen ser letras y números. ¿Vale? Sí, te lo paso por chat porque son letras, números y símbolos. Sí. Vale, pues pásamelo por WhatsApp o por chat, sí. Un momento, Voy. ¿Ah? No, te lo mando aquí al chat del propio Zoom. No, al chat de la reunión, del Zoom. El Zoom, exacto. Ah, pues sí, viene aquí. ¿Está bien? Sí, aquí espera, que lo abro. Un segundo, Sí. Y lo meto aquí. Mientras os voy dando algún concepto. Realidad aumentada. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Joder, ahora encontrar en la tablet el primer símbolo es la hostia. Los teclados sí, los teclados de tablet son puñeteros. Aquí ya lo tengo. Vale, 99371 @. Continuar. Constant. Y yo que se voy a poner este. Sign de
zas@c.com. A ver si me deja, porque creo que sí, entrar con vídeo. Vale, voy a pasar... Vale, voy a pasar aquí... Continuar. Vale, bien. Y ahora voy a compartir yo. Tengo que cambiar aquí el... Sergi. Dime. Aquí más... No, solo estoy yo como host. No me puedo pasar ahora al otro, ¿eh? Normalmente se puede pasar, es lo que hemos comentado antes, ¿eh? Espera un segundo, ¿qué necesitas? Sí. Que sea host en este que aparece casi al final, que pone constant. Creo recordar, a ver. Voy. No puedo, Patri. Mentre el Constant està fent això, en els assistents, els que sou d'aquí de Manlleu, potser hi ha alguns assistents que també tenen intenció d'assistir a la sessió que després farem aquí al museu del tema del SPAE i la presentació de PIMEC. Bé, mirarem de lligar-ho tot una miqueta, però acabarem aquesta sessió i després ens introduirem a l'altra. Si teniu el Covid, haureu de desconnectar i tornar a connectar. Ahora somos confitriones los tres, tú y los dos, yo. Vale. Seguimos por aquí. Espera que se está... Bueno, això són les coses del directe. Sí. Vale. ¿Me estáis viendo? Sí, ¿no? Sí, ¿veis la tablet? Estamos viendo, sí, ya estamos viendo la tablet. Vale, básicamente lo que tengo es una imagen pegada en la ventana de mi oficina, ¿vale? Como si fuese una imagen que yo fuese con mi tablet, ¿de acuerdo? Entonces voy a mirar una planta de agua. ¿Vale? ¿Veis que este es el, a ver si se ve aquí, este es el motor que estábamos viendo antes, si se refresca, ¿vale? Sí, bien, sí, pues ahora me voy, veis que ahí tengo una foto y opa, que se despliega todo, ¿vale? Ahí. ¿Veis? Sí, señor. Vale, entonces, abajo a la derecha hay una especie como de copo de nieve, vamos a decirlo así, que le voy a dar para congelar la imagen y así no estoy haciendo fuerza. Entonces, yo ahora puedo manejar esto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en una imagen que sería real, me empieza a aparecer información que es la realidad aumentada en sí, que de un vistazo pues puedo empezar a tener información, bien porque despliego, ¿vale? Bien porque despliego, bien voy picando estas cosas que vais viendo que se abren, ¿vale? Puedo marcar favoritos para ver arriba todas las informaciones de datos fundamentales que me interesa ver, que los voy marcando al lado con las estrellitas en los datos que está, o incluso puedo entrar virtualmente a zonas porque me interesa. Obviamente esto tiene una parte de programación, es súper sencilla y es muy potente porque tiene una API muy chula que puedes relacionarte con prácticamente todo, ¿vale? Telegram, sistemas de Gmaos, de sistemas de mantenimiento asistidos por ordenador, por supuesto el nodo de red, IoT-Box, envía los datos, los podríamos tener en Machine Advisor o en otro software. Entonces, fijaros que veo ahí un edificio en rojo, ¿verdad? Vale, bueno, pues pico en el edificio y entro virtualmente. Entonces aquí me puede estar diciendo, pues bueno, que ahí tengo un problema de mantenimiento en mitad de la imagen, ¿de acuerdo? Me está diciendo que tengo un problema pues en esa válvula, en esa electroválvula y que bueno, pues tengo que, bueno, puedo sacar información, etcétera, etcétera. Puedo ver, pues por ejemplo, una hoja de características o información. No sé, esto no se está refrescando, pero yo la estoy viendo. Voy a volver para atrás. ¿Vale? Puedo ir a procedimientos, es decir, ¿esta herramienta para qué sirve? Para que si en un momento determinado hace falta hacer algún tipo de acción correctiva,
no necesito, y esto es un avance importante, no necesito una especialización brutal, porque la persona que vaya no tiene que tener una experiencia, deseablemente sí, pero no es necesario, porque le puedo ir guiando con todo tipo de vídeos, procedimientos, etcétera, etcétera, para que, por ejemplo, vamos a ver, voy a volver aquí, que le he pegado al botón sin querer con la mano, vale, y vale, ¿de acuerdo? Ya entonces me va orientando, veis que en la parte de abajo me va apareciendo como un visto bueno y me va a ir orientando de las cosas que tengo que hacer. Oye, chequear que el motor está apagado. Venga, pues chequeo que el motor está apagado. Y me dice a la derecha, ¿está apagado ahora? Pues sí. Vale, venga, seguro. Los EPIs, venga, ok. Siguiente, cierra la electroválvula. Yo lo veo que se refleja, pero en la pantalla vuestra no lo veo. Pero me está diciendo, cierra aquella electroválvula. Puedo acceder. Ah, mira, es que va un poco con delay, ¿no? Por lo que veo. El operario. Sí, en los EPIs. Pues cierra la electroválvula. Puedo añadir vídeos con detalle. Todo lo que se me ocurra a nivel virtual. ¿Vale? De realidad aumentada me refiero. ¿Vale? Entonces, esto tiene, en sí es podría ser algo de media hora, ¿eh? No voy a seguir por aquí porque se nos acaba el tiempo, ¿vale? Pero bueno, este paso es tan sencillo como el que hemos visto antes de envío de datos y de monitorización en un software cloud, que lo podéis tener, pues en un día lo podéis tener, ¿vale? O sea, digo la programación, no hablo de instalación. A ver, en Manlleu tenemos pues en Manlleu 4 que Schneider también pertenece, pues a ver, me suena porque obviamente trabajo con ellos muy habitualmente, pues la gente de Orlocat, ¿no? Que ya han hecho más cosas. Si hay alguien pues que esté interesado, pues habla con ellos, habla con nosotros. Tenéis volveré a poner ahora el QR. Bueno, realmente es muy sencillo, pero el mensaje clave que me pedías, Jaume, sí. Aparte de la sencillez y de tener claro que sin medida no hay mejora, es que siempre que hagáis algo en este término, penséis en el negocio, no penséis en la tecnología. No penséis en la tecnología. ¿Qué quiero hacer que impacte en mi cliente? ¿O qué puedo hacer que impacta en mí? Eso, si es un fabricante de maquinaria, ¿qué puedo hacer? ¿Para dónde ir? Que impacte en mi beneficio. ¿De acuerdo? Porque aporto algo, porque optimizo, porque ahorro, porque tengo más rendimiento o más ingresos. Ahí, cuando tengáis esa respuesta o ese punto de mira hacia un lado, empezad por ahí. No empecéis por la tecnología, por la tecnología, porque no tendrá mucho sentido. Sin más. No os quiero quitar más tiempo. Jaume. No, perfecto. No, además, perfecto, porque el discurso para mí yo creo perfectamente en el tema de que la tecnología por la tecnología es mal camino. Y soy tecnólogo, con lo cual, pero tu frase yo creo que es brutal. Constant, si te parece que entremos en el turno de preguntas. Sí, perfectamente. Vale. Mira, pues muy rápido. Hay una pregunta que, tal como viene, dice, ¿es posible sensorizar máquinas que ya, digamos, que sean antiguas, a máquinas antiguas? Es decir, ¿qué responderías ahí? A ver, repíteme la pregunta, si es posible sensorizar. Sí, maquinaria antigua. Tengo máquinas antiguas, ya tienen unos años. ¿Las puedo sensorizar? Sí, a ver, esto es como todo en la vida, todo es muy posible resensorizar la máquina sin que pierda las características y la forma de funcionar, ¿de acuerdo? Lo único que hay que hacer es estudiar la máquina y saber qué es lo que se pretende, ¿no? Es decir, máquina es un entorno, un espectro muy amplio, ¿no? No es lo mismo sensorizar algo a nivel de un CNC por la complejidad, la precisión, etcétera, etcétera, que sensorizar o resensorizar o capturar datos, ¿vale? De, pues no sé, por decir algo, de un túnel de lavado de coches, ¿vale? Bueno, hay que ver
qué capacidades de resensorizar, qué capacidades de comunicación, si os acordáis, si nos dan algún sitio que está abierto, si nos han dado un mapa de memoria. Un mapa de memoria es como si tuviésemos un cajón y nos dicen, mira, los calcetines están aquí, las camisetas aquí, los pantalones, las camisas, los zapatos, vale, pues tú sabes dónde tienes que ir a buscar cada cosa. Eso es un mapa de memoria, ¿vale? Entonces, si eso lo tenemos claro, pues se simplifica. Si no, pues tendremos que ir cogiendo los calcetines y las cosas por donde las encontramos, resensorizándolas y poniéndolas donde nosotros queremos que estén. Pero sí, es muy posible. En función de la máquina, sí. Vale. Otra pregunta está ya más orientada al tema de gestión. Y dice, ¿es posible exportar estos datos a un programa de gestión? Total. Creo que eso está en la parte... Antes más o menos sí. ya has comentado. Sí. Totalmente, sí. La respuesta es sí. Otra cosa, cuando hablamos de programas de gestión, fijaros que es muy curioso, porque yo recuerdo hace muchos años cuando en las empresas, no sé si se empezaba o la primera, segunda, pero para mí era cuando salía de la universidad, que había muchas empresas que se hacían los programas de gestión, se los hacían pequeñas empresas locales, ¿no? ¿Y por qué? Porque teníamos la idea había la idea de, a ver, como es informática y tiene que ver con los ordenadores y se me para, pues que lo tenga cerca, ¿vale? Y la cercanía era un grado. Ahora la cercanía no tiene por qué ser un grado, ¿de acuerdo? Porque lo puedes telecontrolar y puedes estar a muchos kilómetros. Entonces, lo que sí es un grado es que si tú tienes una herramienta de gestión que solo la tienes tú y otros 3, digo 3 en término de caricatura, ¿qué va a pasar? Que tienes un 25% de probabilidades, porque sois 4, de sufrir un problema. En cambio, si son herramientas que están mucho más probadas, porque de alguna forma con la customización pertinente y necesaria, ¿vale? Pero si son herramientas mucho más usadas, contrastadas, que tienen una evolución. Yo voy a poner el caso de Schneider, nosotros vivimos de esto, nuestra evolución tecnológica es muy rápida y si hay un problema en Estados Unidos con un cliente de un tema de ciberseguridad, la estructura se pone en marcha, la estructura que tiene Schneider por temas de ciberseguridad, por ejemplo, se pone en marcha. Pues una pequeña empresa tiene un problema de ciberseguridad y puedes tener un problema muy gordo. Y seguramente debe ocurrir que entonces a la que detectáis ese problema, por ejemplo, la empresa americana, evidentemente esa solución informática que habéis resuelto para un cliente, automáticamente al día siguiente, por decirlo así, está disponible para todos los otros clientes. Sí, mira, no será el día siguiente, porque esto lo veis muy fácil con los teléfonos móviles. ¿Cuántas veces os llegan actualizaciones? Sí. Y os dicen que es porque le meten un emoji, porque le meten un no sé qué y un no sé cuántos, que sí que será cierto. Yo creo que se guardan una serie de cosas para que cuando te lo mandan las de seguridad, joder, pues no te dicen que siempre es de seguridad, porque que da cosa, ¿no? Y te van diciendo que se han metido cosas. Pues bueno, al final te lo actualizan. Y es constante, esto es sistemático y tiene que ser así porque va muy rápido. Entonces, hay una pregunta interesante también que dice, lógicamente adivino cuál será la respuesta, porque en el fondo es lo que estamos haciendo nosotros con estas jornadas desde que empezamos el año pasado. Sí. Sobre la necesidad de hacer un plan de formación y sensibilización interna en las empresas. A ver, repíteme, un plan de formación interna. Sobre la necesidad de hacer un plan de formación y sensibilización interna para, evidentemente, que la empresa acometa estas. Vale, a ver. Formación. Bien, yo os diría. Esto es un tema peliagudo, ¿eh? Sí, es un tema peliagudo porque, a ver, nosotros consideramos 6 puntos, en mi experiencia, 6 puntos que son obstáculos para la transformación digital en las empresas, ¿vale? Por experiencia y porque nos lo hemos visto mucho. Y uno es el talento, ¿vale? No porque no exista gente con talento, ¿no? No es eso, porque el talento está cambiando. Donde antes el talento probablemente era que una persona tuviese muchísima experiencia, muchos años, se supiese, bueno, pues esto está cambiando, ¿vale? Y lo que estamos viendo es que lo que se necesitan ahora las empresas no es... yo soy muy técnico y muy friki de esto, y he sido... ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que no necesitamos que el técnico solo vea el enunciado del problema técnico, sino que necesitamos que toda la empresa, el talento, sea transversal. Es decir, que un técnico vea la implicación en ventas o en compras o en la operativa o en el beneficio de... Se tiene que ver así, porque la visión. Sí,
Sí, por eso nosotros cuando vamos a la transformación digital no vamos normalmente a los técnicos, que es como hemos, entre comillas, hecho un negocio toda la vida. ¿Por qué? Porque cuanto más arriba en la empresa, esa visión transversal, más que una característica, es una obligación, ¿no? Entonces, por eso vamos arriba, porque esa transversalidad está arriba, no abajo. Abajo la puedes encontrar, y el que la tiene es oro para las empresas. Alguien que es transversal es oro para las empresas. Y por lo tanto, la formación, lo que te iba a decir, formación sí es necesaria. Nosotros pensamos que esto se mueve tan rápido que una empresa como Schneider no es capaz de mantener actualizados a las personas. Es imposible. Yo llevo desde hace 6 años cogiendo gente y si no tiene perfil autodidacta, no entra. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, o se actualiza él por inquietud o no hay otra. Pero es buena la formación, por definición, ¿eh? Vale. Tengo un par de preguntas más y podemos terminar respuestas. Una. Dice, ¿se puede contratar IoT, han dicho, por rendimiento? A ver si entiendo la pregunta. Entiendo que dice, a ver, quiero una solución, pagarla como servicio, siempre y cuando me dé el rendimiento que yo quiero. Claro. Bien. A ver, por poderse plantear eso, sí. Sí. O sea, sí, el problema no es si te respondo sí o te respondo no. No. ¿Vale? No es este el problema. El problema es que para esto tiene que haber, además, por eso digo que el ecosistema es complejo, tiene que haber también un tema legal. ¿De acuerdo? Entramos en muchos casos en tema de propiedad del dato. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos con 2 empresas fundamentales, una en Madrid que es Garrigues Digital y aquí creo que es Cuatro Casas, ¿vale? Entonces, hace unos años nos decían, estábamos todos preocupados por la propiedad del dato, ¿no? ¿De quién es el dato? ¿De quién es el dato? Un fabricante de maquinaria vende la máquina y acaba en un usuario final y como el usuario final es donde aparecen los datos, pues son suyos los datos. Bueno, legalmente, no soy un experto legal, pero nos decían, no tiene por qué ser así. No hay mucha jurisprudencia, pero no tiene por qué ser así. Porque la tecnología que desarrolla un fabricante de maquinaria es la que capacita que puedan aparecer ciertos datos. ¿Vale? Entonces aquí entra un tema también de propiedad intelectual. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar? Que los pactos, para llegar a eso que estás diciendo, de llegar a pagar por unos KPIs en concreto, conlleva pactar muy bien qué datos se van a compartir, no de quién. El problema no es de quién, sino, vale, sean de quien sea, los vamos a compartir, ¿vale? Bien. Y tú, que yo te voy a ceder estos datos, ¿qué vas a hacer con ellos? Y sobre todo, ¿qué no vas a hacer con ellos? ¿Vale? Pero sí, eso es un pacto y es un modelo de negocio válido. Bien. La última pregunta. Sí. En vuestra experiencia, ¿cuánto tiempo más o menos las empresas suelen tardar en tomar decisiones de inversión en vuestras soluciones o vuestra plataforma? Esto hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿No? Yo os diría, estamos viendo ahora, a ver, puede parecer que lo que voy a decir es interesado, os doy mi palabra que no, ¿eh? Estamos viendo una segunda oleada porque, a ver, yo recuerdo hace 4 años exactamente, ¿vale? Yo estuve en Fluidra, conoceréis Fluidra, es una gran empresa de Sabadell, multinacional, sí, etcétera, ¿vale? Y estuve con el número 3, ¿vale? Y bueno, me explicaba que ellos llevaban desde el 2004, antes, ya dándole vueltas al Internet of Pools, ¿no? Internet de las piscinas. Y claro, en aquel momento se generaron sus plataformas, sus historias, y claro, llega un momento en el que empieza a llegar el Amazon, Google y tal, y les pasan por la derecha, ¿vale? Porque les pasan por la derecha, y entonces se suben a ese carro, ¿de acuerdo? Pues porque van muy rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las decisiones, estamos viendo una segunda oleada porque empresas importantes, no tan innovadoras como en ese caso Fluidra hace tanto tiempo, empresas importantes, que no quiero decir nombres, han tomado decisiones, por ejemplo, de hacerse su software
Cuestión de hace 3, 4 años, ¿vale? Y estamos viendo que algunas siguen, pero estamos viendo que hay otras que consideran que hacerse su software pues no es la forma, o por lo menos ya lo han vivido y están volviendo algunas para atrás. Entonces, ¿cuál es el término medio? No hay un término medio. Hay gente que empieza enseguida con poca cosa y evoluciona de forma rápida porque tiene una visión del impacto muy clara, otros que no, y lo que sí te puedo decir es que lo que más oigo, que me da mucha pena, pero hoy es así, oigo una cosa que es muy importante, que es: mis clientes no me lo piden, ¿vale? Mis clientes no me piden. Entonces, la innovación o la visión queda muy relegada, ¿no? Es decir, cuando ya te lo ponen encima de la cara, lo que necesito no es una visión. Yo igual lo que necesito es un parabrisas, ¿no? Que me pare el golpe. Pero no visión. No, me la tapa. Entonces, es que hay de todo, Hay de todo. Supongo que es muy difícil generalizar en determinados aspectos, porque en definitiva esto dependerá de la dimensión, el proyecto, la historia, la realidad. Sí. Hay que hacer una especie de análisis de cada empresa. Sí. Y, perdón, una cosa que sí es característica que muchas empiezan es: nosotros abogamos también por pruebas de concepto. Vale. Es decir, enfocar una idea que impacta en el negocio y empezar a investigar por ahí, empezando, pues, por ejemplo, con estos softwares, empezar a mirar, medir, empiezan a surgir ideas. Es como una especie de videojuego, ¿no? Que cuando te metes, empiezas a verle un potencial, ¿no? Esta opción de estas pruebas de concepto, ¿esto es algo que se pueden acoger las empresas? ¿Vuestros futuros clientes, por decirlo así? Sí. De hecho, ahora mismo nosotros estamos en dos cosas, porque por si os interesa. Nosotros estamos en contacto con el Gobierno Central y con Generalitat. Entonces, el plan de estimulación económica de la Comunidad Económica Europea, pues una de las partes va en esta línea. Hay 3 líneas fundamentales: innovación, que esa ha estado toda la vida, que la conocemos muy, muy bien, ¿de acuerdo? La parte de innovación. Luego ahora la parte de transformación digital, industria 4.0, llamadlo como queráis, ¿vale? Y luego la parte de eficiencia energética / sostenibilidad, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos con empresas que a partir de una cantidad concreta, no nuestra, sino de su proyecto, pues empezamos a manejar nosotros, ponemos una empresa intermediaria, ecosistema en medio, que hace todo el papeleo, pues para el tema de subvenciones, etcétera, etcétera. Eso es un poco más extremo, ¿no? Pero para empezar, sí, trabajamos, pero trabajamos con nosotros directamente, o trabajamos, pues, por ejemplo, pues con Orlocat, ¿no? Que les veo por ahí, pues con Orlocat también trabajamos y hacen estas pruebas de concepto, y de alguna forma siempre tienen enlace con nosotros, Vale, fantástico. Constante, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas muy interesantes, y lo que pasa es siempre el tiempo. También vemos que alguien ha tenido que ausentarse de la reunión, y por esto, pues, si te parece, dejamos ya aquí esto hasta futuras intervenciones. Yo, si me permites, que vuelvo a poner aquí el... Hoy perfecto, por favor. Por si alguien, que antes he dicho que lo iba a volver a poner, pero al final no lo he puesto. Sí, perfecto, ningún problema. Encantado. Consta, pues muchísimas gracias. Gracias a ti y a Isnede por esta colaboración, y la verdad, la información que hemos recibido hoy ha sido para mí de primer nivel. Muy bien. Y entramos, si te parece, ja doncs donem el bloc de tancament ja, fem una mica la despedida. Si us sembla, fem ja el tancament final. Avui fem un dia especial perquè el futur, des d'aquí al museu també hem fet un canvi d'allotjament important. Penso que el lloc és emblemàtic, és important, i ensenya una mica el que Manlleu realment sí que té un paper important en el que ha sigut tot el tema industrial. Això s'ha de recuperar. I pensem que les empreses de Manlleu han de veure, gràcies a totes aquestes companyies que ens estan ajudant, han de veure que poden ser valentes, que siguin atrevides i que siguin innovadores i que apostin realment per aquestes solucions, perquè si no la competitivitat començarà a caure en barrena, i això no pot ser. El territori s'ha de recuperar. Bé,
Farem més sessions. Aquesta era l'última d'aquesta tanda de 8, però us prometem que en farem més. Escoltarem qualsevol suggeriment que ens podeu fer. Hem anat penjant els vídeos de totes les sessions de YouTube. Estan a la web també de l'Ajuntament, les 3 W, manlleu.cat, a l'apartat de formació. I per descomptat hem de donar gràcies a l'Ajuntament de Manlleu per la col·laboració, al Museu del Ter, perquè ens ha cedit les instal·lacions avui, i per descomptat també les gràcies a 2 persones de l'Ajuntament que ens han ajudat moltíssim, que són el Sergi Calle i la Lorena Vinyolo. Moltes gràcies a tots, han fet una molt bona feina i moltes gràcies a tots els assistents. Bona tarda i esperem que sigui fins aviat. Adéu-siau.